para mí trabajar en el Estado desde los 22 años hasta los 50 han sido la mitad de mi vida dedicada a servir a mi país en distintos sitios. He estado en telecomunicaciones, en el sector energía y minería. Yo he sido la primera autoridad nacional de protección al consumidor y la creadora del libro de reclamaciones en el Perú. En este desafío uno no puede decir no puedo, no es suficiente lo que tengo, tienes que salir adelante porque se trata de un tema muy humano que es salvar vidas. Y la pandemia no te permitía discriminar entre público asegurado y no asegurado. Teníamos que salvar la vida de todos los peruanos, donde habían 5 actores jugando en la cancha, el Ministerio de Salud, tenías los gobiernos regionales, ellos administran sus propias redes de hospitales en cada región, tenías al actor del sector privado que es pequeño en el Perú, no te resuelve la vida, porque yo tenía muchas presiones políticas para dejar esa salud. Había recibido llamadas de la gente de Iber Maraví, que fue el ministro, para que ya abandone el cargo, y sabía que venían por mí. Ese apetito lo hemos visto en estos más de 10 presidentes de salud que han pasado luego de que yo he salido con una estabilidad prácticamente de 2 gestiones. Cuando tú dices, bueno, se ha gastado más dinero en el Estado, pero ¿dónde está la calidad del gasto reflejada en hospitales, en escuelas, en pistas y veredas, en carreteras? No las vemos. O sea, ha habido crecimiento del gasto enorme, pero cuando tú ves la calidad, la cantidad no está reflejada ahí. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio de El Lado B. Estamos en época ya electoral, calentando y entrando en la época electoral peruana, que es muy corta. Las elecciones van a ser en abril, la 11, 12 de abril, ya no me acuerdo. Y entonces tenemos una campaña electoral de 3 meses, menos de 3 meses. Y por eso los siguientes episodios vamos a tener con nosotros a importantes candidatos y personas que están postulando a diversos cargos públicos. En ese sentido, hoy día tengo la gratitud, el honor, la alegría de tener conmigo a una candidata a la presidencia de la República. Está con nosotros Fiorella Molinelli. Fiorella, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio. Gracias por la invitación y felicitaciones por el podcast. Estamos felices acá. Es un espacio muy bonito, nos encanta hablar aquí con gente de todos los temas, ¿sabes? De psicología, de economía, de política. Obviamente en época electoral tenemos que darle su tiempo a la política. Fiorella, ¿tu partido cuál es? Nosotros vamos en una alianza que se llama Fuerza y Libertad. Fuerza para cambiar el Perú y libertad para vivir sin miedo en estos tiempos. 2 buenas palabras. ¿Cuáles son los partidos que están detrás de esa alianza? Estamos conformados por Batalla Perú, que es un partido que además a nosotros nos da un toque de compromiso con la visión de descentralización real del país. La conduce Sósimo Cárdenas, gobernador de Junín, y nosotros que somos Fuerza Moderna, el partido del Arbolito, que digamos ha sido fundado hace un año con todo nuestro equipo, que es básicamente gente con experiencia en la administración pública. ¿Cuál es el logo de Fuerza y Libertad? Estamos yendo con el caballito. Hemos adoptado este símbolo en un año particular, porque acuérdate que este año es el año, en el calendario chino es el año del caballo. Y el caballo expresa justamente eso, ¿no? La fuerza, la libertad, la dirección clara, el alineamiento. Y este caballito representa también a un húsar de Junín, ¿no? que lo monta. Y este es un emblema importante en estos tiempos, porque como te vuelvo a repetir, la libertad es un eje fundamental, un pilar fundamental de la democracia. Y nosotros somos un partido que cree en las libertades económicas, las libertades individuales, las libertades personales, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos de propiedad. De acuerdo. ¿No? Siempre con un matiz de inclusión social, ¿no? De una descentralización efectiva que en estos tiempos no ha sido real. No sabía que era año del caballo, Pablo, es mi año. Yo soy caballo en chino, o sea, en el calendario chino soy el caballo. A mí. Imagínate. Qué bueno. Sí, del 78. Estamos con el caballo. Está muy bien, buen eslogan. Ahora, en esta dispersión de partidos es una pregunta que cae madura, ¿no? Tienes 30 y tantos partidos, seguramente sobrevivirán, no todos, espero, que no sean pues 33 partidos en la cédula, aunque ya están haciendo la cédula, con lo cual ya está fregado, vas a tener 33 figuritas, ¿no? ¿Cómo se diferencia Fuerza y Libertad de los demás partidos? A ver, nosotros creemos que a pesar de que hay 36 partidos, nuestro núcleo es el núcleo de las mujeres. En la cédula electoral reducimos los 36 candidatos a 4 mujeres, porque en la cédula va
el elemento foto del candidato. Y vamos a encontrar hasta el día de hoy, porque hay apelaciones en el Jurado Nacional de Elecciones, la foto de 4 mujeres. Y creo que no va a ser difícil distinguir en un universo mucho más pequeño, en donde el rol de la mujer en estos tiempos es importante. En la historia republicana no ha habido ninguna mujer hasta el día de hoy elegida directamente en una elección. Hemos tenido a Dina Boluarte, que digamos fue parte de una fórmula y llegó por suerte, por sucesión, pero no ha habido hasta el día de hoy una elección real donde la ganadora haya sido una mujer, y esperemos que este 2026 sí ocurra eso. Ocurre eso. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Yo conozco algo de ella, evidentemente, y creo que ha sido importante, pero danos esos resaltados, digamos, ¿no? de tu historia profesional, de tu historia en el Estado. Fiorella Molinelli, ¿qué experiencia tiene para darle, digamos, a los electores? A ver, yo te puedo resumir en que soy una persona que me gustan las relaciones de largo plazo. Yeah. Y comienzo por mi vida personal, ¿no? Que para mí es uno de los pilares fundamentales que me han permitido crecer a nivel personal, profesional. Soy digamos, tengo 3 hijos, mamá de 3, 2 mujeres y un hombre en edad adolescente y algunas ya habiendo culminado la universidad. Luego tengo una familia, conozco a mi esposo desde hace más de 35 años y ya el próximo año, este año cumplimos bodas de plata, ¿sí? En septiembre. Tenemos 35 años conociéndonos, me conozco con él desde los 15 años, por eso te digo, creo mucho en las relaciones de largo plazo, en el pilar fundamental de la familia. He construido, creo que es uno de los proyectos más importantes de mi vida y me siento muy orgullosa de lo que hoy hemos logrado. Pero paralelamente también mi compromiso ha sido con mi Perú. Con el país, porque comencé desde que egresé de la universidad muy joven en la carrera pública, en el Estado. ¿De carrera tú estudiaste? Soy economista. Economista. Soy economista de la Universidad Católica. Bueno, tengo estudiado maestrías que me han complementado, doctorados, pero creo que lo más importante es la universidad de la vida, ¿no? Porque uno donde aprende finalmente es en la cancha. Y para mí trabajar en el Estado desde los 22 años hasta, digamos, casi los 50, donde han sido la mitad de mi vida dedicada a servir a mi país en distintos sitios. He estado en telecomunicaciones, creo que ahí nos conocimos, en el sector energía y minería. He estado en el sector yo he sido la primera autoridad nacional de protección al consumidor y la creadora del libro de reclamaciones en el Perú. Nosotros pusimos en marcha la Autoridad Nacional en 2012. 2012. Con la reforma del Código de Consumo me llaman para formar la Dirección Nacional y fui su primera autoridad. Y mi legado fue básicamente trabajar el libro de reclamaciones en el Perú, que lo sacamos desde el Indecopi, donde fui su primera directora. Interesante. Y luego ya me he dedicado a destrabar inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque creo firmemente en que la inversión privada y la inversión pública son fundamentales porque son el eje del motor de desarrollo de nuestra economía y es lo que va a generar empleo formal y nos va a sacar de la línea de pobreza gradualmente. Luego me he dedicado a ser viceministra de Transportes y entré a la parte política de la carrera pública, viceministra de Transportes, viceministra de Agua, de Saneamiento, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que me permitió recorrer el Perú profundo, llegar a las zonas más vulnerables de pobreza extrema en nuestro país y trabajar con el ciclo de vida, desde el ser humano desde que nace hasta que envejece, ¿no? Claro. La vejez digna, pero para las personas más pobres del Perú. Y luego he sido presidenta del Seguro Social. Y en ese camino yo aprendí a descubrirme no solamente como profesional, sino a sacar componentes importantes que se van formando en tu carrera profesional, como es la valentía, el coraje. Me tocó asumir un niño costero en el 2017, que fue difícil y nos, digamos, requirió que los profesionales estuviéramos en la cancha, limpiando carreteras, ayudando a limpiar las carreteras, descongestionarlas, después de haber estado inundadas, levantar puentes que se habían caído en todo el Perú y trabajar de manera articulada. Eso fue desde el MTC. En el MTC hicimos un trabajo muy coordinado con el sector privado, que estuvo muy comprometido. Trabajamos de manera muy organizada en las quebradas, en las regiones más afectadas, movilizando rápidamente maquinaria. El lado B necesita de ti.
Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Tú tuvieras que pensar en los 3 momentos para ti más satisfactorios de haber trabajado en el Estado, en estos 20 y tantos años que has trabajado en el Estado. Dime 3 momentos, 3 experiencias en donde tú dijiste, pucha, esto que hice valió la pena, fue una chambaza, me esforcé, fue difícil. ¿Cuáles han sido esos 3 lugares en donde tú has dicho, acá me saqué la mugre y lo agradezco, digamos, estoy contenta con esto? Creo que pasar del papel a la ejecución, el tema de la agenda del consumidor, y decir, el libro de reclamaciones lo saqué yo con mis equipos, claro. Y fundamos una dirección en el Indecopi cuando no existía. Ese es un legado importante porque marca el eje del Estado, que es la persona al centro, el ciudadano al centro de cualquier política pública. Si tú no piensas en el ciudadano, no has hecho nada en tu labor. El segundo punto fue justamente el niño costero, porque sacó de mí el compromiso de dejar de pensar de repente en los riesgos de tu familia, que podías perder la vida, el tener que estar 24/7 de verdad junto a los más necesitados y saber que tienes ese componente adicional que es el coraje, no solamente la gestión, sino estar en los momentos más difíciles donde la gente sufre y te necesita. Y el tercero fue la pandemia, porque yo pensé que con el niño costero ya había vivido una situación difícil, que necesitaba un involucramiento al 100%, pero siempre hay desafíos más grandes, ¿no? Y vino una pandemia que fue muy dura para nuestro país porque el sistema de salud que teníamos es un sistema de salud y sigue siendo un sistema pobre, deteriorado, precario, y nos tocaba combatir sin herramientas de guerra. O sea, ¿cómo combates una guerra con un enemigo invisible sin instrumentos? En la pandemia, ¿qué cargo tenías tú en el Estado? Era presidenta del Seguro Social. Ya estás de presidenta de salud, wow. Sí, yo he estado casi 4 años de presidenta del Seguro Social. Me tocó asumirlo además en medio de una huelga. Yo dije, bueno, esto ya es difícil, pero no me imaginé que venía huelga y después pandemia. Y además un sistema precario que había que alzarlo, levantarlo a pesar de los escombros que habías heredado. Y siempre dije, en este desafío uno no puede decir no puedo o no es suficiente lo que tengo, tienes que salir adelante porque se trata de un tema muy humano que es salvar vidas, ¿no? Y la pandemia no te permitía discriminar entre público asegurado y no asegurado. Teníamos que salvar la vida de todos los peruanos, donde habían 5 actores jugando en la cancha, el Ministerio de Salud, tenías los gobiernos regionales que son, digamos, ellos administran sus propias redes de hospitales en cada región, tenías tenías el actor del sector privado que es pequeño en el Perú, o sea, es muy pequeño el componente salud en el privado, no te resuelve la vida, y el otro es las Fuerzas Armadas y Policiales, que también es un sistema muy pequeño. Claro, y con el salud te van los 5. Y estamos los 5 actores en la cancha y viendo ya en retrospectiva fue momentos duros porque hubo pérdidas de vidas humanas, pero desde el primer momento, por ejemplo, sacamos adelante la Villa Panamericana, que salvó más de 120.000 vidas. Cada edificio era un buque insignia de 450 pasajeros, así lo explico, con una logística impresionante. Llegamos a tener 5 o 6 edificios en funcionamiento. Fue el legado de los Panamericanos. Que lo heredamos a partir del legado de los Panamericanos y que se montó en 10 días. O sea, mi equipo de salud en 10 días montó hospitales, pero no solamente en las torres, porque las torres, digamos, eran para aislar a los pacientes vulnerables de una familia, sacar a la persona enferma para evitar el contagio familiar, y era para la parte inicial de la enfermedad. Pero luego el COVID fue evolucionando, mutando y los requerimientos de oxígeno se hacían impresionantes y pusimos hospitales también en la Villa Panamericana con oxígeno de alto flujo y pusimos hospitales pequeñitos también para complementar toda la actividad. Desplegamos más de 70 hospitales en todo el Perú. Hospitales blancos, pusimos en Loreto, Lambayeque, donde no habían camas porque el seguro no tenía camas suficientes. Esa parte de la historia es complicada porque naturalmente la pandemia arrasó con la vida de la gente. Cierto. Y cuando tú ves los resultados, que no hay que negarlo, fueron muy malos, esconde todo el esfuerzo que hubo detrás en medio de las dificultades de trabajar en el Estado. Cierto. O sea, yo siempre mi postura fue, evidentemente han habido responsabilidades que
que yo considero que eran inaceptables. No vamos a hablar con detalle de ciertos personajes en época de la pandemia, pero después cuando te pones a ver ya la letra chiquita, digamos, y haces el zoom, más allá de estos personajes que fueron responsables de muchas malas decisiones y de las dificultades del Estado, yo reconozco que hubo mucha gente que sacó la mugre, ¿no? Y ahí tienes la enorme cantidad de doctores que murieron en la época del COVID, cierto, contagiados y que se murieron. Cierto. Y no así, solamente sí, médicos, o sea, el personal de la salud, todos están expuestos. Sí. Yo he tenido gerentes que han muerto. ¿Por qué? Porque claro, estábamos en la cancha. Sí. Teníamos administrativos donde al estar, digamos, tú trabajando, haciendo las compras, las logísticas, estás expuesto al COVID, llegas a tu casa, sí, y contagias a tus hijos. Entonces, no había forma de evitarlo porque estábamos en la primera línea, sabíamos que entrábamos a sacrificar nuestras vidas, y me incluyo, por eso es que requiere de un componente esencial, coraje, pero también es cierto que mucha gente es general después de la batalla, ¿no? Porque claro, hay cosas que sí hay que reconocer. Por ejemplo, en el caso de salud, yo te puedo decir concretamente nuestros logros y que están documentados estadísticamente. De las 3.000 camas UCI, salud puso 2.000. Manejando el 30% de la salud, del mercado de la salud, ¿no? Salud atiende el 30% de la población, sí, pero mira, puso 2.000 camas, o sea, puso más del 60% de camas UCI. Claro. Mira el esfuerzo, en proporción a los otros sistemas. De las camas, yo tenía al momento que se inicia la pandemia, 142 camas UCI y 172 camas con oxígeno. Pasé a tener 14.000 camas con oxígeno, y esto es a partir de los hospitales que claro, pusimos en todo el Perú, claro, las camas de la villa, hice otra villa, la Villa Mongrut, y pusimos camas, ampliamos los hospitales con pabellones y nuevas camas, y llegamos a las 14.000 que están documentadas. Plantas de oxígeno, acuérdate, en el mercado, tú eres economista, habían 2 jugadores. Me encantaría ser economista, ¿no? Pero soy historiador, que parezco economista. Bueno, a veces me la veo economista, pero soy historiador. ¿Eres historiador? Ah, sí, mira, pero parece economista, porque siempre has estado en el tema de economía, me gusta muy comprometido. Bastante. Bueno, y en el tema de oxígeno, por ejemplo, habían 2 jugadores, ¿no? En el mercado, era un duopolio. Sí, sí. No había forma de traer plantas de oxígeno porque había una ley que databa del gobierno de García que no lo permitía. Sí. Y entonces nadie se acuerda de las limitaciones del mercado. Pero aún así, esa fue una de las cosas inaceptables de las que nosotros trabajamos la propuesta de ley. Exacto. La única forma de destrabar ese nudo era a través del legislativo. Actuamos, digamos, de manera no pasiva, sino propositiva, y se logró. Luego, voy a interrumpirte aquí porque todo lo que me cuentas, al final, el lado B de esto es que te debes haber metido en problemas también. O sea, tú ahorita estás limpia de investigaciones, temas judiciales y cosas. ¿Estás bien con ese tema? Mira, yo siempre he dicho, hay que ser transparentes. En toda mi carrera pública de 25 años, los componentes, digamos, de investigaciones han venido en la parte política. Y al día de hoy tengo 2. 2 investigaciones. Una fue Chinchero. Y la otra fue la última que tuve después de la pandemia, cuando gana Castillo, que fue por la que salgo de salud. Y básicamente yo se le atribuyo al cambio de gobierno, porque yo tenía muchas presiones políticas para dejar salud. Había recibido llamadas de la gente de Iber Maraví, que fue el ministro, para que ella abandone el cargo, y sabía que venían por mí, claro, ¿no? Y ese apetito lo hemos visto en estos 10 años, digamos, más de 10 presidentes de salud que han pasado luego de que yo he salido con una estabilidad prácticamente de 2 gestiones. Esos procesos siguen su curso, digamos, están ahí avanzando, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, pero lo interesante, yo en el caso, yo los evalúo de manera positiva. En el caso de Chinchero, al ser componentes políticos demoran, siempre tardan. Y tratan de llegar siempre hasta la última instancia porque son políticos. Pero en el tema de Chinchero, ahí también sale el coraje de la funcionaria pública. Yo logré llevar mi caso al Tribunal Constitucional y lo gané. El Tribunal Constitucional reconoce que yo cumplí con todas mis funciones y archiva el caso. La Contraloría me tuvo que archivar 2 veces el caso porque lo reabrieron políticamente e indebidamente Edgar Alarcón, que fue el contralor que abrió este caso, pero además, como hito fundamental, yo condené a Edgar Alarcón por el caso Chinchero en la vía judicial con una reparación civil de 300.000 soles. Con lo cual, eso, a buen entendedor, pocas palabras, había una motivación política porque nunca pudo demostrar sus difamaciones agravadas. Tercero, también gané en Servir,
que es la segunda instancia que protege a la carrera pública, o sea, donde un funcionario público puede reclamar o apelar alguna decisión administrativa. Gané, Servir me dio la razón. Y el quinto gol es el CIADI, el arbitraje internacional, que desarrolla un capítulo de la adenda, donde en el arbitraje se reconoce que la adenda fue lo correcto, fue válido, fue lícito, y que lo que estuvo más bien mal es lo que siempre nosotros decíamos, y que la opinión pública, la presión mediática y política decía caduca. No se puede caducar, porque la empresa se va a ir a un arbitraje y finalmente va a haber una reparación que va a tener que pagarle al Estado y todos los peruanos. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Has dado todos los detalles demasiado claros. Ni siquiera me interesaba llegar tan al fondo, pero está muy bien, está recontra bien, porque esos detalles son los que la gente no entiende. Así es. Y se queda simplemente con chincheros, corrupción y tal cosa, ¿no? Entonces, y por eso nuestra bandera es la seguridad jurídica, porque un buen funcionario público no debe ceder a la presión mediática o política, porque a mí, te lo pongo en blanco y negro, hubiera sido muy sencillo, digamos, frente al miedo. Claro, salirte. Tenías un congreso apabullante de fujimoristas, 73 fujimoristas, que te llamaban todo el día, y yo hubiera dicho, bueno, caduquemos pues. Pero eso era peor. ¿Por qué? Porque se iban a ir igual al arbitraje internacional. Claro. La reparación civil es la que hoy sabemos que es casi 91 millones de dólares, y allí sí, como funcionarios, teníamos responsabilidad por haber caducado ilícitamente un contrato, yendo en contra de la seguridad jurídica, y estaríamos probablemente no solamente en una demanda penal, sino civil, para reparar al Estado el daño que le causamos los funcionarios por estas malas decisiones. Imagínate, claro, es Entonces, lo peor. yo preferí ser correcta, por eso me gusta mucho el largo plazo, defender mi bandera de seguridad jurídica, aunque venga el cargamontón mediático, político, en el corto plazo, pero en el largo plazo está mi prestigio, mi coherencia, mi compromiso por las libertades económicas, con los contratos, la seguridad jurídica, los contratos para que las inversiones sigan llegando en el país. Y yo creo que eso es fundamental, porque podemos adornar que si se equivocó una persona, que se habló mal en la televisión, pero al final los hechos mandan, y cuando tú has actuado técnicamente, eso es lo que prima. Lo legal, lo técnico, no lo político, en las decisiones jurídicas, de contratos sobre todo. Y en el caso de salud, lo más importante, que es el otro caso, una vez que se levanta la investigación, entra la Contraloría, investiga las compras y determina que en mi caso yo no tengo ni responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. Esos informes han sido incluidos en la investigación. Se armó una comisión investigadora con las nuevas gestiones, también determinaron lo mismo. Además, no solamente que no tenía responsabilidad, sino que las compras fueron hechas dentro del marco de la ley de emergencia, cosa que muchos funcionarios desconocen. Qué enredados están en el Estado, ¿no? Qué difícil. Sí, ¿no? Por eso requiere de mucha valentía, experiencia, para que tú te sientas seguro de tomar decisiones, porque también hay mucha gente que dice voy a entrar al Estado, se sienta y al final, frente al miedo, frente a las fiscalías, contralorías, la primera vez que te cae, te duele y después ya no tomas decisiones. Claro. Pero si tú eres una persona que eres, digamos, que conoces bien la administración pública, que sabes que viene con fiscalías, con contralorías, investigaciones, pero estás segura de lo que haces, estás segura de cómo se llevan adelante las obras, cómo proteges el camino frente a la corrupción, a los intentos de corrupción. Ahora hay mucha, digamos, mecanismos de compliance, de control de riesgos en las entidades que se están aplicando. De hecho, yo las he aplicado siempre. No lo hacen todos los funcionarios porque no es obligatorio, pero yo sí lo he hecho. Y por eso es que cuando tú me preguntas de salud, a pesar de todas las decisiones arriesgadas, los procesos que se abrieron en su momento se archivaron, ¿no? Y solo al día de hoy tengo uno en salud. Me alegra mucho, en serio. Me alegra porque además es bueno saber que los funcionarios públicos, por más que atraviesen por estos procesos, salen adelante, ¿no? Como tú lo has dicho, técnicamente, con los argumentos adecuados, con la evidencia, y es mejor, es bueno tener funcionarios públicos y políticos que salen de estos procesos bien librados. Yo creo que hay una especie de morbo en la gente de decir, no, todos los funcionarios son malos, todos los políticos tienen procesos, todos están investigados, todos están así. Hay mucha criminalización Exacto. en los últimos años de la función pública. Exacto. Y eso no es bueno para el país. ¿Por qué? Porque cualquier funcionario público de vocación, de carrera, lo que quiere es proteger su honor y su buena reputación. Entonces dejan o abandonan el Estado los que justamente tienen experiencia
porque dicen, ¿para qué voy a entrar al Estado si esto al final daña mi honor, daña mi imagen, daña mi apellido? Y lo dejan no por falta de vocación de servicio, sino porque han pasado por todas estas situaciones traumáticas que hacen que al final queden los funcionarios mediocres o funcionarios que no vienen a servir al país, sino a servir sus intereses personales, partidarios, y eso va deteriorando la calidad de las obras. Por ejemplo, eso me lleva a un punto de la economía importante, que es, hoy vemos que hay un manejo irresponsable de la economía en el gasto público. Uh-huh. Para mí es preocupante porque estamos entrando a un periodo que nos puede llevar a una crisis financiera que las consecuencias las vamos a pagar todos los ciudadanos con menos obras públicas. Ha habido un manejo irresponsable del gasto desde el legislativo. O sea, los congresistas ahora sienten que son también el ejecutivo y que aprueban proyectos de ley que llevan consigo iniciativas de gasto avalados por una mala decisión del Tribunal Constitucional, porque la Constitución en sí lo prohíbe, pero hubo una mala interpretación en el 2022 que abrió esta puerta. Y hoy tú tienes una burocracia, unos gastos corrientes enormes de toda la torta del Estado, del presupuesto. El gasto corriente es impresionante, no hay candados, siguen aprobando bonificaciones, aumentos de sueldo, y eso a la larga es trágico para el Perú porque va a significar que en algún momento van a haber Fujishocks, probablemente, que asusta a cualquiera, o paquetazos, o temas que al final ajustan, ¿no? Llevan al desempleo, llevan a frenar las inversiones económicas. Y lo peor de todo es que cuando tú dices, bueno, se ha gastado más dinero en el Estado, pero ¿dónde están las calidades? La calidad del gasto reflejada en hospitales, en escuelas, en pistas y veredas, en carreteras. No las vemos. O sea, sí, ha habido un crecimiento del gasto enorme, pero cuando tú ves la calidad, la cantidad no está reflejada ahí. Es esquizofrénico, es de locos. Sí, acá hay 3 temas, ¿no? Que uno lo vamos a tocar como pregunta luego, pero eso que tú dices es lo más importante. Hacen lo que le da la gana con la plata de los contribuyentes. Y no hay candados y nadie hace nada al respecto, número 1. Y número 2, el segundo tema es, vas a tener un congreso que ahora van a ser 190 sujetos con más poder que antes, porque tienen mucho más poder que el presidente. Por lo tanto, número 3, y acá viene obviamente la pregunta, es si tú fueras presidenta de la República, vas a tener un contexto difícil, porque tu poder ejecutivo ahora tiene otro alter ego, que es el Congreso, que siente que es capaz de poner leyes que gastan plata y generan gasto, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la figura presidencial en el 2026 con este nuevo supercongreso de 190 personas que ya hacen todo esto que tú dices? Sí, va a ser complejo, más allá de que pudieras tener 5 o 6 bancadas, ¿no? Porque además, de hecho, las leyes se han hecho para que pasen 5 o 6. Uh-huh. No va a ser difícil competir en este contexto, aunque en política nada está dicho, el tablero puede cambiar en cualquier momento. De hecho, yo siempre pongo 2 ejemplos. Cuando me dicen no apareces en las encuestas, Kast ni Rodrigo Paz Lara aparecían en las encuestas hasta 2 meses antes de las elecciones y ganaron las elecciones. Entonces, en política nada está dicho, eso es en primer lugar. En segundo lugar, vas a tener un congreso igual fragmentado, pero creo que debe haber un compromiso de las fuerzas políticas de poder ir hacia una reforma legislativa que a mitad de gestión de cualquier mandatario pueda recomponer las fuerzas políticas como lo ha hecho Javier Milei en Argentina. Unas intermedias legislativas en el Perú. Donde hoy ya tiene mayoría en el Congreso, no entró con mayoría, actuó con dificultades, con un Congreso también complicado, complejo, pero hoy ha recompuesto esa fuerza política. ¿Por qué? Porque sus indicadores macroeconómicos lo respaldan, porque ha ido en el camino de su plan de gobierno, de recuperación de la política monetaria y fiscal de su país, y entonces hoy tiene, digamos, mayor gobernabilidad. Creo que hacia eso debemos caminar. O sea, el arranque va a ser difícil en concreto, pero si hay voluntad política y un compromiso hoy, podríamos recomponer por la gobernabilidad de nuestro país, cediendo nuestros intereses partidarios, particulares, ¿no? Y poniendo al país, como siempre digo, eso es lo correcto de un funcionario público, por encima de cualquier interés. Entonces, ese es el punto número 1. Creo que también hay que poner ciertos candados a los legisladores respecto a, para evitar justamente los canjes de favores. Tiene que haber una comisión de ética que no lo maneje el propio Parlamento.
recomponer cómo es que se va a sancionar a los congresistas que infrinjan los mochasueldos, los lavapiés, los comecables. Todos ellos no pueden ser juzgados por sus propios compañeros porque ahí viene el toma y daca. Mira, te perdono, pero tú vas a votar a favor de mi ley que apoya la economía ilegal, que apoya la tala, y entonces para no verse, digamos, castigados o sancionados o retirados del Congreso, ceden a estas voluntades que además sirven a intereses ilegales. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Y esos son los casos más escandalosos. Y el tercer punto es el transfugismo. Sí. Porque tú no puedes entrar con una camiseta y cambiarte de camiseta en el camino, porque ahí recompones de una manera fuera del sistema democrático que te llevó al poder. Claro, estás recomponentes la fuerza, ¿no? ¿En función a qué? Vuelvo a poner a una agenda partidaria, a una agenda personal de algún líder de un partido político que lo que persigue no es servir a su país, sino llenarse los bolsillos, tener poder, y entonces eso no hace bien a nuestra soberanía, no hace bien a nuestra, digamos, gobernabilidad. Y el mecanismo que hay que evidenciar, como te decía antes, esto que has mencionado tú, los mochasueldos y los lavapiés y los cortaúñas, todos esos son los más escandalosos, pero lo que la gente no ve es el lobby ese entre el congresista de acá, el gremio aquí, la empresa acá, y cómo te hacen un evento en una universidad y luego con esa universidad te pagan a ti, congresista, para que saques una ley y tengas 20 votos, ¿no? Y que yo lo he visto con mis ojitos azules varias veces. Claro, ¿no? Además, bancadas que sacan leyes súper mercantilistas y hacen todo este mecanismo raro de hacer este lobby pagado, pero a través de eventos con universidades y cosas, ¿no? Y ya saben perfectamente a qué me refiero. Y eso nadie se da cuenta. Eso no es todo, ¿no? Porque tienes que las altas autoridades, y eso va a seguir siendo facultad del nuevo Congreso, pero ya de la Cámara de Senadores, eligen a las altas autoridades ¿de qué? Del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, que son actores claves. Entonces tú dices, ¿por qué a pesar de que hay mucho ruido con este líder del partido político, con sus familiares, ¿por qué nunca han sido allanados? Sí, una super puerta giratoria. Nunca han tenido prisiones preventivas. Todos son profesores, todos son profesores universitarios. Y todos son docentes universitarios, ¿no? Entonces llaman la atención o metieron preso al hermano de un candidato y salió rápido, ¿no? Entonces es un poco irónico, ¿no? Todo lo que está pasando y ese es parte de no haber elegido a las más altas autoridades de nuestro país, abrir candados en el Tribunal Constitucional para tener iniciativa de gasto en contra de lo que está pactado en lo que está previsto en nuestra Constitución, el artículo 79 de la Constitución, si no me equivoco, en donde los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Sí. Y ahí no hay interpretación extendida, corta, no, eso es un tema que hay que corregir y lo vamos a corregir de llegar al Congreso. Eso está muy bien. Este tema de la mercantilización de la política por actores empresariales que se meten en la política y la vuelven mercantilista es un gran tema. Y yo creo que ahí va a haber bastante reflector, porque esto de los profesores que... Y ahora último, ¿no? Hay una empresa que ha contratado como abogados pues a ex jueces, ¿no? Y a ex fiscales y a ex procuradores. Entonces tú, claro, al final terminas utilizando oscuramente el aparato público para tus intereses mercantilistas privados, ¿no? Eso se ha popularizado. Pero bueno, vamos a hacer un juego. Paula nos ha creado un juego. Este juego es muy sencillo. Este es un bowl de mi casa. Entonces, ¿en qué consiste ese bowl? Dentro de este bowl hay unos papelitos que lo que tienen son temas de política pública, temas sectoriales. Y Fiorella va a agarrar, evidentemente, espontáneamente, no sabe qué hay en estos papelitos, están todos sellados. Lo va a hacer así como sin mirar. Y tiene 1 minuto para, leyendo el papelito, darnos sus principales propuestas en este tema de política pública que está en el bowl. Entonces vamos con el contador que va a aparecer aquí en la pantallita por acá. Y 3, 2, 1. Voy a seguir tus instrucciones. Por favor. Apaga los ojitos y ya está. Muy bien. Tú léelo y yo te cuento el tiempo. Relaciones internacionales. Excelente. 1 minuto, Fiorella Molina. Tus propuestas en relaciones internacionales. A ver, yo creo que lo más importante en estos tiempos para nuestro país son, primero, el control fronterizo, ¿no? La seguridad
de nuestras fronteras, ¿no? También frente al crimen organizado transnacional, que hoy día es un mal de toda la región, y lo que es la protección económica, es decir, cómo extendemos nuestras relaciones comerciales a través de tratados de libre comercio para abrir nuestros mercados globales y poder ampliar el empleo para nuestros ciudadanos, ¿no? Con nuevas oportunidades, no solamente aprovechando el mercado nacional, sino internacional. Entonces, tiempo, perfecto. Seguridad, control fronterizo y abrir oportunidades económicas en el país a través de los tratados de libre comercio. Sí, y este tema de las embajadas en el extranjero es muy importante. Sí. Porque todas las embajadas tienen agregados comerciales que deberían tener un mejor presupuesto para promover la economía peruana en esos países donde están trabajando y no ser simplemente, pues, o sea, agentes pues, de cócteles y cenas diplomáticas, ¿no? Tenemos que volver gestores, por ¿no? supuesto. A todos nuestros representantes, consulados, embajadores tienen que vender, en el exterior. Tienen que vender. Y por eso es que es importante en el Estado trabajar con indicadores y metas de gestión. Porque lo que no se mide, no mejora. Así es. No, las embajadas tienen que ser embajadas comerciales. En este mundo en el cual globalización, economía, competitividad, todo ese tema de la tecnología, o sea, si no nos vamos a quedar atrás. Y las embajadas, cientos de embajadas, no sé, ciento y tantas embajadas o consulados, y los chicos ahí están muy felices en cócteles, pero no hacen mucho. A ver, siguiente tema de política pública, Freddy, con los ojitos cerrados, muy bien. Infraestructura. 1 minuto. Un país que no invierte en ejes estratégicos, y cuando hablamos de ejes estratégicos tenemos infraestructura, puertos, carreteras, aeropuertos, y la infraestructura social, que está ligada a educación y salud fundamentalmente. Entonces, hay que cerrar brechas en salud. Comienzo por mi tema. Se necesitan 30.000, para los próximos 5 años, 30.000 nuevas camas. Y eso requiere un compromiso de, por ejemplo, nosotros estamos planteando 1.000 hospitales de primer nivel de atención, centros de atención médica, policlínicos, que se pueden hacer rápidamente en esos 5 años. En el tema de educación necesitamos infraestructura digna en las escuelas con servicios básicos, hay que traer nuevas escuelas, tenemos que evitar que, digamos, que ningún chico carezca del acceso a Internet. Comienzo por los temas sociales. En el tema de infraestructura yo creo que tiene que haber un shock portuario que nos está funcionando bien y ferroviario. Porque el transporte de mercaderías, agricultura, minerales, necesita ejes de conectividad que hoy en nuestro país no existen. Recién estamos comenzando a despegar. Tiempo. Muy bien. Yo voy a añadir una idea. Tienes que poder mover a los doctores del Estado a donde se necesiten y no donde ellos quieran estar. Sí, eso es en salud. Vamos a entrar ahora a salud y ahí te voy a decir las propuestas de médico en tu región. Escúchame, no puede ser que un doctor o un profesional de la salud nombrado en el Estado no pueda ser movido de un hospital a otro. O sea, está enquistado ahí en su hospital, en su lugar, y tienes policlínicos, establecimientos de primer nivel de salud que no tienen un especialista de salud. Sí. Y en ciudades está sobrepoblado estos doctores que tienen su consultorio al costado, su laboratorio al costado. Eso no puede ser. Ese es, el tema es no tener la conciencia, por eso es importante haber pasado por ese sector, que digamos, en salud tienes 2 retos: el cierre de brechas de infraestructura y el cierre de brecha de recurso humano. Por eso no te mencionaba el recurso humano en infraestructura. Y el recurso humano, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero en el caso de salud se forma en 8 o 10 años. Un médico no se crea en menos de 8. Entonces, tú tienes dinero, pero ¿dónde los contratas? Entonces tienes que haber formado médicos a lo largo de todo este tiempo, haber generado incentivos. Y también eso pasa por generar incentivos para que vayan a las regiones, por ejemplo, con el sistema 15x15. Estás 15 días en Lima y 15 días vas a una región con un incentivo laboral que puede ser medio sueldo más. Y eso pasa simplemente por una decisión del Ministerio de Salud para promover este tipo de incentivos y cubrir la falta de especialistas que hay en las regiones. Entonces, hay regiones donde no vas a encontrar médicos que se dediquen a curar el cáncer, o neurocirujanos, o gente que es experta en el corazón. Y entonces esa gente no tiene derecho a vivir, ¿no? La salud no discrimina en Lima, solamente se enferman los que tienen problemas del corazón, los que tienen algún infarto cerebral, no, es a cualquier ciudadano. Entonces tiene que haber este mecanismo ágil del médico a tu región. Y para esto hay un paso importante que es la historia clínica electrónica. Si no estamos todos interoperando
interoperando es que cualquier paciente pueda tener, digamos, incluso en tu DNI, tu historia clínica electrónica para que pueda ser desplazado en rápidamente al hospital especializado y que no tengan que volver a hacerte todos los trámites médicos, los exámenes médicos, que el médico solamente viendo tu historia clínica sepa tus antecedentes y tome decisiones rápidas. Y eso es fácil de hacer, Salud lo ha hecho. Falta hacer que lo hagan los otros 4 subsistemas. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, totalmente de acuerdo. Y esta bolsa económica de recurso humano y esta bolsa económica de infraestructura al final es la misma plata de los contribuyentes. Entonces, cuando yo te hablo del recurso humano es, claro, dentro de esta especie de bolsa en donde ya hay mucho doctor, mucho especialista enquistado que no trabaja, que no cumple las horas que debe cumplir y que tampoco lo puedes mover y que tiene 100 sindicatos en el salud. 112, sí. 112 y otros tantos más en el MINSA, ¿no? A toda esta bolsa la tienes que recomponer. Y lo puedes hacer amigablemente, a veces no tan amigablemente, pero es la plata del contribuyente, o sea, porque es la misma bolsa de dinero. Entonces no vas a poder construir más hospitales si es que tienes una planilla de 70%. Así es. Y además con gente que no atiende. Así es. Porque es una planilla improductiva en términos de salud. Por eso es importante el tema de los indicadores de gestión. Por ejemplo, mi historia clínica electrónica que logramos ponerla en las 450 hospitales. ¿Qué hacía? Los médicos tienen una ley que les permite no marcar. Lamentablemente el Congreso se vuelve, digamos, en promotor de la falta de control en el Estado. Pero siempre hay salidas. La historia clínica, por ejemplo, ¿qué me permitía? Ver el médico a qué horas prendía su computadora. Exacto. Claro. Si tú eres un médico general, sabemos, los que estamos en el mundo de la salud, que en tu horario de trabajo tienes que atender 20 consultas. Entonces, si yo veía que el médico solamente había atendido 10 consultas, 6, claro. Algo está pasando. Un día está bien, pero todos los días. Entonces ya sé que prendió su computadora a las 8 y se fue a las 10 y no se quedó hasta las 12, que era sus 4 horas de atención. Entonces hay formas de hacer eficiente el modelo. Por ejemplo, en los hospitales, la historia clínica que permitía hacer, como hay una clasificación de todas las enfermedades a nivel mundial, hay un clasificador. Tú sabes, por ejemplo, voy a ponerte el caso de una hernia, una vesícula. A nivel mundial, el estándar resolutivo de ese tipo de enfermedades es 2 días, 48 horas. O sea, el que tiene un problema de vesícula sabe que es una operación sencilla y en 48 horas estás en tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo filtro dentro de mi sistema de historia clínica electrónica todos los pacientes de vesícula y comienzo a ver que tienen 10 días estacionados, 20 días? Ahí hay un problema de gestión. Entonces, yo podía ver eso. Y podía ver por qué se demoraban. Y entonces llegaba el detalle de decir, bueno, nadie le hizo los exámenes prequirúrgicos. Bueno, pero eso es un tema de gestión. No les compraron los instrumentos que se necesitan para la operación. Ese es un problema del administrador, no del médico. Claro. Entonces comienzas a identificar dónde están los cuellos de botella y los responsables. Y esa es la mejor reforma. Esa es la mejor reforma. La tecnología, la supervisión. Entonces tú sabes quién no trabaja. Y hay sanciones administrativas que tú puedes aplicar para con evidencia, claro, no porque me cae o no me cae, porque es este partido o no este. No, es porque si trabajas y cumples con tus funciones que están escritas en un papel en el Estado, con todas tus responsabilidades, y para eso te contrataron. Y si tú no cumples, tienes un proceso que puede terminar en una destitución. Esa transformación digital es la gran reforma. Y yo lo que sumaría, para ir terminando lamentablemente, es que el buen político, todavía no se vale, todavía no usa, todavía no se sirve inteligentemente de la presión social. El paciente es tu principal aliado. De acuerdo. En redes sociales, en la cancha, en el mismo hospital. Entonces yo creo que el sistema de salud, para que se recomponga y se reforme desde adentro, como tú bien dices, tiene muchas precariedades y muchas corrupciones y problemas, necesita pacientes que salgan a gritar y a decir, este doctor, esta enfermera, este gestor, este de acá, así, con nombre y apellido. Necesitamos darle más poder al ciudadano. Así es. Al paciente, y que tenga herramientas de transparencia y rendición de cuentas donde, digamos, el ministro o el jefe de Estado tiene que comprometerse con esa agenda de ver en tiempo real cómo se gastan los presupuestos, de ver en tiempo real cómo se están comprando las medicinas, cómo están los abastecimientos. Claro, y el ciudadano tiene que poder acceder de manera transparente y ágil para ejercer su poder.
El poder está en la información. Entonces, hay que empoderar a los ciudadanos, sí, y eso lo tenemos en nuestra agenda. Hay que trabajar con una agenda enfocada en la descentralización, porque el Perú no es Lima, tenemos que trabajar desde las regiones también, donde hay muchas necesidades y carencias, y para eso necesitamos una descentralización fiscal efectiva, pero también con metas para los gobernadores regionales. El que no cumple, bueno, hay que evidenciarlo, y entonces tiene que haber incentivos a través de la participación en el presupuesto, ¿no? Si lo haces bien, te voy a dar más el siguiente año. Si no lo haces bien, claro, te tengo que recortar, porque no estás usando bien el dinero de la gente. Entonces, hay instrumentos de control ciudadano poderosísimos, y sí pienso que este tiene que ser el quinquenio de la fuerza ciudadana. Totalmente. Y la transformación digital. Para que el ciudadano sea más poderoso que el Estado. De acuerdo. Porque el ciudadano es el que paga la cuenta, es el que pone el billete, el dinero, para que el Estado funcione. Entonces no puede ser que el Estado tenga más poder que el contribuyente, no puede ser que la burocracia, el funcionario, el político tenga más poder que los que somos los que les pagamos el sueldo. Eso no puede ser. Pero además hemos llegado a una fórmula desastrosa en donde tú tienes leyes impuestas desde el Congreso que te llevan a este fraccionamiento de partidos. Totalmente de acuerdo. ¿Para qué? Para que las decisiones las terminen tomando un presidente que llega con 11,000 votos, un jefe del Parlamento que también llegó como accesitario, y entonces tú dices, ¿dónde está la representatividad de nuestro país? Claro, la regla democrática está, pero no hay representatividad real. Sí. ¿A quién representa una persona que ha sido elegida con 11,000 votos? A nadie. Entonces, están destruyendo todo nuestro sistema democrático. Las reglas también de las altas autoridades juegan un rol esencial para contribuir a esta falta de gobernabilidad, y por eso creo que nuestro país tiene que comenzar a repensar en una verdadera institucionalidad, ¿no? Que emane del pueblo, ¿no? Con esta fuerza legítima del acceso a transparencia a la información, el tema digital que tú bien lo mencionas, pero también con el compromiso de este nuevo Congreso de elegir a las autoridades no con el voto de los senadores ni con los votos de los congresistas, sino con personas independientes, académicamente bien preparadas, con concursos claros, transparentes, que te permitan evaluar que la gente que toma las decisiones más importantes de nuestro país sea gente que viene del mundo de la experiencia, con profesionalismo, sí, sólidos académicamente. Y ese es el verdadero cambio que nuestro país necesita hoy. Hay que meterle el ojo al Congreso, a este Senado, ¿no? De todas maneras. Bueno, fíjate, se nos acabó el tiempo. Fíjate, íbamos a hablar 35, 40 minutos. Llevamos como 50 y Paula me quiere matar. Pero bueno, es una candidata a la presidencia, una de las 4 que hay. No hay más de 4 y probablemente una de las 4 caiga porque no sabemos la señora dónde está. Así que nada, esa ha sido una muy buena entrevista, una muy buena conversación. Partido político. Fuerza y libertad. Fuerza para cambiar el Perú, ya te he dicho, y libertad para vivir sin miedo en estos tiempos. ¿Y el logo es? El caballito, el año del caballo, estamos en el año chino, entonces toca que gane el caballo. Me parece muy bien. Gracias, Pele, por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar también en este episodio de Lado B. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.